este espacio que llamamos ¿Qué es Dainomichi? El camino de la economía, de los negocios, que es un ciclo de charlas sobre negocios y emprendimiento de Japón y Colombia, eh, liderado por la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio e Industria. Y pues en esta oportunidad, como el tema que nos propusieron está conectado con cultura, eh, pues estoy yo aquí moderando, básicamente, como profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y representante académica y cultural de la Universidad de los Andes, del Centro del Japón, perdón. El espacio de hoy específicamente lo llamamos Gestión Cultural en Clave Global, Industrias Creativas entre Japón y Colombia. Y nos acompañan 4 panelistas, a quienes les agradecemos muchísimo el tiempo y la disponibilidad, la disposición para estar aquí con nosotros. En línea está, vamos a empezar con Mercedes, que está en línea, y ahí ya prendió su cámara. Mercedes Ayako Nakata Nikaido es de la Asociación Colombo-Japonesa. Ella es descendiente japonesa de la primera ola migratoria establecida en el Valle del Cauca en 1929. Es trabajadora social de la Universidad del Valle con especialización en gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y estudios en administración de organizaciones Nikkei y cultura japonesa. Se desempeñó en la Embajada de Colombia en Tokio y en el Consulado de Colombia en Tokio, donde apoyó la creación de la Oficina de Asistencia Social para Connacionales y desde 2007 es gerente administrativa de la Asociación Colombo-Japonesa en Cali. Entonces, pues bienvenida Mercedes, en un ratico les daremos la palabra. También está con nosotros Gabriel Nieto, fundador y director editorial de Sakura Editores, sello especializado en publicaciones sobre cultura japonesa en Colombia y América Latina. Ha liderado proyectos editoriales que acercan al público hispanohablante a la literatura, la historia y el pensamiento japonés, creando puentes culturales a través de la palabra escrita. Gabriel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Está también con nosotros Lisa Kida, directora de UME Management, agencia enfocada en la representación de artistas y la gestión cultural internacional. Con amplia experiencia en el diseño de proyectos culturales y creativos, ha promovido colaboraciones que fortalecen el cambio artístico entre Japón y América Latina. Lisa, gracias por estar con nosotros también. Y también está con nosotros Ricardo Gaitán Muñoz. Nació en Bogotá, Colombia, es administrador de empresas de Southern New Hampshire University y actualmente director y creador de Artcode. Vivió en Japón varios años, desempeñándose en el área de las comunicaciones y la cultura, experiencia que lo llevó a impulsar la iniciativa de exhibir obras de artistas colombianos en este país. También, Ricardo, bienvenido como a este espacio. Entonces, tenemos personas que representan el mundo editorial, digamos que digo yo el mundo de las letras. Bueno, Gabriel representando como este mundo, Ricardo el mundo del arte, digamos de los artistas, Lisa con el mundo musical y Mercedes con el mundo pues cultural, digamos que un poco más general y desde Cali. A nuestros panelistas les hemos pedido que preparen una presentación inicial de 8 minutos, de 8 a 10 minutos. Entonces, y después, digamos que haremos unas preguntas. Yo plantearé algunas preguntas y esperamos que tengamos al final un tiempo para preguntas por parte de ustedes. Entonces, no sé quién quisiera empezar. Ricardo. Ok, Lisa, te mandaron a... Bueno, muchas gracias por asistir y por venir el día de hoy a este espacio para compartir un poco la experiencia, ¿no? Nací con un proyecto hace 2 años de representación musical como músico. Yo soy graduada de la Universidad Corpas, estudié piano, tengo una área mayor en ese instrumento y área menor en musicología. Y me fui a Londres hace más de 5 años a hacer una maestría en industrias creativas y gestión, organización de las artes. Después, a mi regreso, surgió la idea de hacer un vínculo musical entre artistas de Japón y Latinoamérica, creando como un canal de intercambio para que ellos vinieran a hacer presentaciones suyas. Entonces, yo el día de hoy no preparé una presentación muy formal con diapositivas. Más que todo quería venir a conversar, a compartirles lo que estoy haciendo y el auge que ha tenido en Colombia. Entonces, UME Management nació
de esa idea hace 3 años, básicamente con el interés de fomentar el intercambio entre ambos artistas, viendo que hay digamos que una falencia o no hay muchos artistas programados en América Latina o vienen esporádicamente, pero no hay una presencia muy fuerte o una agencia que se encargue de traerlos. Más que todo se encargan independientemente ellos de contactar a los teatros, pero yo viendo ese campo de trabajo y de este proyecto. Entonces, así brevemente presento mi idea y no sé si continuamos con otra persona. Sí. Bueno, mi nombre es Ricardo Gaitán Muñoz. Como me presentaron, eh, soy administrador de empresas de Southern New Hampshire University en los Estados Unidos. Y en el año 2013 se me presentó una oportunidad de tipo diplomático para ser el cónsul de Colombia en Japón, cosa que me sorprendió porque yo pensé que el mundo se acababa en Europa y pues como que uno sueña con ser diplomático en España, Francia, Holanda, pero pues jamás en un país tan maravilloso como Japón. Después de pensarlo un tiempo con mi esposa y nuestras hijas, porque pues no me fui solo, sino tuve que arrancar con una tropa grande a un país sumamente costoso, con un salario pues limitado, decidimos echar para adelante y empezar a descubrir el mundo. Y fue donde llegué a la ciudad de Japón a trabajar como cónsul, eh, mm, en una función muy bonita porque pues finalmente se empieza a encontrar uno con los coterráneos en esos países. Después de un tiempo llegó una persona con una experiencia mucho más importante a nivel consular, que es un tema muy delicado y que hay que saberlo manejar con mucha delicadeza, y me nombraron encargado del escritorio cultural y de comunicaciones. Cosa que, como le contaba a Oscar, fue lo mejor que me dieron en mi vida porque pasé de estar visitando colombianos en Ichigawa o en Kanto a estar en las galerías más importantes de Tokio, eventos musicales, pues tú que hablas de música, deportes, una vaina increíble que me empecé a dar cuenta que los japoneses no tenían ni idea de nosotros y ellos tampoco, y viceversa. Le comentaba a Oscar, la cultura dentro de las embajadas tal vez no existe. Las embajadas tienen mucho más interés en temas políticos, económicos, el café, y me empecé a dar cuenta que los artistas llegaban allá y nadie los atendía y viceversa. Entonces, cuando llegué a Bogotá, decidí armar el primer salón de artistas jóvenes colombianos en Tokio, que dije, dejé grandes amigos, dejé muchas amistades, y es imposible que yo no sea capaz de armar una convocatoria de arte. Y la armé y desde el 2016 hemos llevado con éxito Arcot a Japón, nos hemos extendido a Miami y a Madrid, pero el interés nuestro más es en torno a lo que yo conozco y conocí, que es la vida japonesa. Yo le contaba a Oscar, cuando nosotros llevamos una exposición de arte, los japoneses quedan gratamente sorprendidos como, o sea, ustedes hacen esto, porque ellos tal vez no saben ni quiénes somos. Entonces, esto yo lo hago a nivel personal, con recursos propios. A mí me gustaría que la cultura en todos sus sentidos fuera reconocida un poco más como una alternativa de vida y de trabajo. Le comentaba a Gabriel que en una reunión en Tokio manifestaron en la embajada que cuántos ejecutivos habían ido el año, no sé si 2025 o 24, y manifestaron que eran 9. Y un colega de la embajada dijo, son 10. Entonces contaron, Pedro, Juan, Tan, y él dijo, y Ricardo, pero es que él trae arte. Es un producto que la gente no cuantifica y que la gente no relaciona con una actividad comercial. Y cuando yo hago una exhibición, pues yo monto un operativo, hago un cóctel, una selección de artistas, trasladamos, viajamos, volvemos, tiramos un cóctel, atendemos a la gente. Es una actividad comercial exactamente igual a todas. Lo que pasa es que pues, es mucho más difícil de vender y seguramente vamos a tener que vender muchísimo arte
pues para poder yo pagar el agua, la luz, el teléfono y las universidades de mis hijas, pero pues eso ya es problema mío. Entonces uno lo que invita a la gente y digamos, yo le manifestaba a alguien hace un par de días, yo invito a las universidades a que se metan en este programa y no me contestan de ninguna universidad, ni gracias, ni no nos interesa. Cuando invitamos en las facultades de diseño, de arquitectura o de arte a los muchachos. Entonces yo le mando, no sé, pues no tengo ni idea a quién mandarle, pero le mando al decano de la Facultad de Arte de la universidad y no pasa nada. La gente que va es la gente que como que dice, bueno, es una oportunidad importante. Los pueblos, las ciudades intermedias, nadie participa. A mí me aterra que yo tenga una exposición divina, cómoda. Los que quieran ir conmigo pueden ir conmigo, que vamos en un plan austero y la gente no se presenta. Entonces, yo le mencionaba a Oscar, las oportunidades se nos pasan por las narices y nada pasa. ¿Cómo seleccionamos nosotros los artistas? Hasta ahora yo he llegado a poder hacer una exhibición potente, el resto son exhibiciones de artistas muy jóvenes, artistas que no tienen experiencia, pero que se la ganan exponiendo con nosotros diciendo expuse en Tokio, Japón. Nosotros no hacemos curaduría porque cualquier artista que llegue a mí o a mi equipo, pues tiene una característica muy importante de poder plasmar la pintura, lo que sea. Entonces, todos los artistas son bienvenidos, no tiene que tener handicap ni pedigrí, no, es quererlo hacer una inversión porque pues tenemos unos gastos logísticos y pues no, anteriormente yo hacía esto gratis y cuando era gratis era fatal porque gratis no hay nada en la vida. Entonces tenemos un monto pues de referencia, no, yo con eso no voy y vengo ni me hago millonario, pero sí que a la gente le duela y que sepa que hay que hacer las cosas bien. Eso en términos generales, he traído artistas japoneses a Colombia con éxito. Traje a Eiko Miki, una niña que es escultora, se ha metido con las comunidades en el Putumayo. Traje a Sony, una cantante lírica que te puedo dar para... Estuvo acá y cantó con nosotros en el Club El Nogal en una presentación divina. Entonces digamos que lo que Arcot hace y lo que hacemos es darle la oportunidad a los artistas jóvenes de ir a exhibir en un país tan grande como Japón y a los artistas japoneses de venir acá. Eso es lo que hemos hecho durante 9 años y 8 salones de artistas jóvenes. ¿Vieron las fotos? Sí, esas son fotos de los eventos que hemos hecho. En el 2016, cuando hicimos la primera exhibición, tuvimos 15 invitados, que para mí fue un éxito total, porque pues llenar espacios es potente. En los años importantes hemos tenido 150, 120 personas viendo arte latinoamericano, colombiano, y eso me hace a mí feliz, que la gente pueda ir a ver lo que les mencionaba, que, o sea, ustedes son de verdad artistas, no pintando indígenas sino arte potente, con valores desde cero hasta $500. Hemos vendido algunas obras. El objetivo nuestro, le decía yo a Oscar, no es vender, el objetivo nuestro es divulgar. Todos los artistas quieren vender, pero pues si vender en Colombia es difícil, se imaginarán que vender en Japón es peormente difícil. En la exhibición de Madrid no vendimos nada. En la exhibición de Miami es un poquito más fácil, pero en Tokio en los 8 eventos que hemos hecho habremos vendido 6 piezas, pero pues, la gente queda contenta con unas piezas como características del arte joven colombiano. Entonces ahí están las fotos que están viendo, son de todos los años, de más a menos y de menos a más. Estos 2 últimos años han sido muy difíciles porque la colaboración por parte de la embajada ha sido mínima y convocar es muy difícil. Pues lo vemos acá que es un evento lindo y que lleguen es complicado.
Gracias. Gracias, Ricardo. Mercedes, ¿quieres te damos la palabra? ¿Te escuchamos? Gracias, Betsy. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Muy complacida pues de participar. Nosotros pues tenemos una experiencia de muchos años y le he colocado ese título pues como a mi breve presentación, El encanto de la cultura japonesa en Colombia. Realmente, pues, nosotros en Cali tenemos una asociación formada por unos inmigrantes japoneses y de allí nace todo este tejido cultural, ¿sí? Y social entre japoneses y colombianos. De allí sale nuestro Centro Cultural Colombo Japonés. ¿Me puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? Contarles un poco brevemente, pues que somos descendientes de unos japoneses con valores, con tradiciones, con una idiosincrasia, con un ADN diferente. Y esto ha hecho que quienes lideramos la asociación y el Centro Cultural Colombo Japonés sigamos esa línea de tradición y continuemos con esos valores, ¿sí? Y eso es lo que nos hace un poco diferentes a otras ofertas de cultura japonesa, ya que tenemos pues esa experticia, ese conocimiento. Nosotros, por ejemplo, vendemos comida japonesa con las recetas de nuestras abuelas, de nuestras madres. Las tradiciones nuestras también siguen ese patrón histórico y eso nos ha ido siendo el lineamiento de toda nuestra oferta cultural. ¿Podemos pasar? En nuestro centro cultural, quiero hablar un poco de estas fotos, pues tenemos una oferta de cultura japonesa dividida en cuatro áreas. Primero tenemos una escuela de idioma japonés, debidamente pues licenciada y registrada con todos los parámetros que exige el Ministerio de Educación Nacional. Aquí tenemos más o menos unos 200 alumnos, chicos, jóvenes y adultos. Tenemos un centro de artes marciales con un modelo pedagógico basado en todo el código Bushido de las artes marciales, ¿sí? Y tenemos también unos 250 a 280 alumnos, tenemos dos sedes en Cali. Tenemos un laboratorio de anime y de manga. Hemos visto cómo crece cada año esta gran pasión y fascinación de los niños hacia series como Luffy, Naruto, One Piece, Demon Slayer, ¿cierto? Y todo ese mundo del anime con esos superhéroes de carne y hueso, cómo llegan a la vida de los chicos colombianos. También tenemos un área de cultura donde nosotros ofrecemos varias actividades. La principal es la gastronomía, donde, como les comentaba en un principio, guardamos siempre que haya esa cocina y ese sabor, ese umami de la cocina tradicional japonesa. Hacemos talleres de sushi, talleres para niños. Y nosotros también somos un centro cultural que tiene alianzas con la red de centros culturales de Cali y con la Unión de Centros Binacionales de Cali. Entonces, nuestra proyección cultural no solamente está desde nuestro centro, sino que también hacemos actividades por fuera, universidades, comunidades, alcaldías, municipios, de tal manera que se muestra la cultura japonesa no solamente a partir de una actividad, sino también ese fondo de valores que tanto admiran los occidentales de Japón, pues por su tradición, su historia, este encanto de los samuráis, el misterio de las geishas,
todo este milagro japonés después de la posguerra. Entonces son valores y costumbres y mitos, ¿no? Que encantan mucho a la comunidad colombiana. Podemos pasar. Bueno, tenemos un programa de vacaciones recreativas. Me quiero detener un poco en esto porque es un programa que se hace en un mes en vacaciones aquí en Cali, en las 12 muestras. Y pues contarles que la cultura japonesa tiene un gran nicho en la comunidad infantil, en la comunidad de niños, en la comunidad de jóvenes y adolescentes. Vemos cómo estos niños les encanta, como les decía, el anime, el ramen, el sushi, el onigiri, toda esta vida que viven estos héroes y esos personajes de los animes y de los mangas. Entonces hay allí un gran nicho y hay una gran oportunidad también de formar. Yo creo que desde nuestro centro cultural tenemos, aparte de la proyección de la cultura, la misión de formar carácter, de formar valores y es el atractivo que más, digamos que la gente colombiana, los padres de familia, los jóvenes, nos dicen, quiero que mi niño aprenda disciplina, quiero que mi hijo aprenda un poco más de cortesía, que tenga mayor respeto. Entonces, es una gran experiencia la que hemos tenido con los niños y jóvenes y pues si hay aquí emprendedores, emprendimientos, pues creo que hay mucho, mucho por hacer con este nicho de la comunidad de la sociedad. Podemos pasar. Digamos que el hecho de ser una historia aquí en el Valle del Cauca y también nuestra trayectoria en todos los eventos culturales en los que hemos participado. También la Embajada de Japón nos ha colaborado siempre con la traída de concertistas, pianistas, artistas, show de shamisen, show de taikos. Esto hizo que en el 2024 la Feria Internacional del Libro de Cali nos eligiera como Japón como país invitado de honor. Les quiero contar que fue para nosotros una gran vitrina, una gran oportunidad de mostrar nuevamente ese brillo del Japón. Ustedes saben que el tsunami, toda esta parte de la economía, la pandemia, ha dejado a Japón un poco golpeado en su economía, en sus finanzas. Y eso nos dio la oportunidad, y con la Embajada de Japón también lo pudimos vislumbrar de cómo la gente se volcó a la Feria del Libro a ver tantos espectáculos y tantos eventos culturales y académicos en la Feria del Libro. Ha sido la feria de mayor asistencia, 450.000 asistentes. Esta es la versión también que ha vendido más libros, se vendieron más de 66.000 libros, de tal manera que nos honra muchísimo que esa cultura japonesa siga vigente acá en la comunidad vallecaucana y en la comunidad caleña. ¿Podemos pasar? Bueno, contarles un poco que hay diferentes aspectos de la cultura en este momento, sobre todo la cultura pop. Tuvimos pues este gran maestro y digamos que la mayor expositor de la cultura kawaii, Sebastián Matsuda, algo que encantó pues a chicos y adultos y cómo, digamos, esta cultura pop que también estamos nosotros desde el Centro Cultural queriendo fortalecer, porque vemos que es un fenómeno tan importante en Japón como en el occidente y también en Colombia. Entonces, yo creo que hacer eventos de cultura pop con calidad, ¿sí? Yo pienso que cuando hacemos un evento cultural japonés, tenemos que tener ese sello de la cultura japonesa, la puntualidad, la cordialidad, que la gente se sienta realmente como si estuviera en Japón. Creo que, señor Ricardo, que vive en Japón, pues se debe acordar de todo ese servicio al cliente que hay en Japón, en los almacenes, en las bombas de gasolina,
en las pequeñas tiendas. Entonces, yo creo que de mis experiencias más gratas es que no podemos dejar ese ADN del servicio, de la cordialidad, del respeto y que se hagan eventos con calidad. Eso es, creo que, de mis mayores aportes a este panel, ¿sí? No creo que, me parece que debemos hacer eventos bien hechos, ¿sí? Eventos que vayan acorde a a los nichos que estemos buscando, ¿sí? Y como les digo, la cultura japonesa sigue teniendo aquí un espacio muy grande, una fascinación muy especial. Y si nosotros somos gestores de cultura, pues seamos esos espacios de encuentro, esos espacios de aprendizaje, donde podamos intercambiar también pensamientos, ideas, valores de la cultura japonesa y de la cultura colombiana. Esa ha sido mi presentación. Entonces, gracias. María José, ¿me permites el otro? Yo creo que les voy a dejar este micrófono a ustedes. Muchas gracias, gracias por su presencia, gracias al Centro Japón y la Universidad de los Andes en la invitación. Yo quisiera comenzar hablando un poco de la parte conceptual de lo que han hablado mis colegas panelistas. Japón es un país conceptual en muchos sentidos y la cultura se transfiere así. Entonces es muy fácil a la inversa, cuando uno va a exportar un producto, un limón, un mango, es algo súper tangible, pero Japón históricamente ha sido una potencia cultural a través de sus conceptos y lo hablaron a través de los valores, a través de la música, a través del arte. Bueno, en nuestro caso, esta idea surge de fundar una editorial porque nos dimos cuenta después de haber estudiado en Japón y de haber trabajado y vivido varios años, Rosa Cárdenas, mi esposa, quien es cofundadora del proyecto, nos dimos cuenta de que había un gran vacío sobre cultura en general, sobre cultura japonesa y sobre Oriente enfocado en la no ficción y decidimos lanzar este proyecto en 2020. Fue una negociación dura con una editorial japonesa para obtener los derechos. Entonces también retomo este tema que lo hablaron ahora, que es el tema económico, que está, la cultura y la economía no están peleadas, aunque en el imaginario sí, pero hay un motor económico, un artista, un escritor, una cantante, pues tiene que sobrevivir. Entonces, o sea, creo que también parte de nuestro proyecto va un poco enfocado hacia eso, hacia recuperar este valor conceptual de la cultura y los valores de Japón, pero también como aterrizarlo de una manera como más específica. Entonces, en 2020 tuvimos esta conversación con una editorial japonesa eh, para adquirir los derechos de traducción, sugerencia de Betsy, quien es la traductora además del libro. Este es nuestro primer libro titulado Japón Ritual y Ceremonial. Se lanzó en la Feria del Libro de Bogotá en 2024. O sea, el libro tiene un año en el mercado. Y básicamente la selección de este libro es hablar un poco sobre la cultura japonesa, porque es una cultura que tiene tradiciones y celebraciones a lo largo del año, pero no había un libro o no existía en el mercado en español, no solo en Colombia, sino en toda América Latina sobre el proyecto y se decidió hacer este primer título que busca promover o dar a conocer los porqués o de dónde viene esta celebración, estos ritos, sí, estos ritos y ceremonias. Las ceremonias son estos eventos que acontecen a lo largo de la vida de una persona, desde el nacimiento, y bueno, los japoneses no lo consideran un ser vivo hasta que cumple ciertos días. Después, a cierta edad se tiene que presentar en el templo. Entonces, el libro amplía o desarrolla ese tema. Y, sí, y bueno, también estas actividades que suceden a lo largo del año natural, que empieza con el inicio del año nuevo, que hacen los japoneses para celebrar el año nuevo, que inicia desde finales para la limpieza de la casa, qué platillos comen, qué hacen estos 3 primeros días del año. Entonces el libro explica de una manera muy general esto. La idea del proyecto es que lo pueda leer cualquier persona,
tenga o no conocimiento de la cultura japonesa. Entonces, esta es nuestra misión, como difundir más, de una manera más profunda, este conocimiento y estas razones, en este caso particular, sobre esto. Ahora estamos pues trabajando en los siguientes proyectos y es tanto para el mercado especializado, que es una persona que ya estudió y que vivió a lo mejor en Japón, o para quien va a ir por primera vez. Entonces, nuestra idea es acercar a través de un texto y es generar esta emoción, este entendimiento entre las culturas. Vale, muchas gracias. Si quieren ese, lo pueden compartir entre ustedes. Nosotras compartimos este. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Entonces quisiera pasar a hacerles unas preguntas. La primera tiene que ver con que pues estamos en Colombia. Eh, Somos pocos los que en Colombia nos conectamos con Japón, con la cultura japonesa. Entonces, de alguna forma, que quisiera saber ustedes qué piensan. O sea, primero, ¿por qué desde Colombia deberíamos conectarnos con Japón? ¿Por qué creen ustedes que vale la pena si se quiere? No es un verbo que me guste usar, pero digamos que por qué vale la pena conectarse desde Colombia con Japón. Y de qué manera eso contribuye pues a la gestión cultural. Si les quedara un poquito de tiempo, quisieran referirse a algo también mientras los escuchaba. Ricardo hizo mención a como las dificultades en consecución de recursos en ciertos momentos y todos los que estamos en el mundo del arte y la cultura sabemos que esa es una dificultad grande. Yo soy académica y estoy, digamos que en una universidad no estoy comercializando cultura de alguna forma, pero sí estoy formando estudiantes que muy probablemente estén pensando en ese mundo. Entonces, mientras los escuchaba y Gabriela hablaba de que la cultura es un concepto, no es no, hay la parte conceptual, ¿no? Entonces no estamos vendiendo solamente un producto. Mercedes hablaba de, bueno, se vende la comida, pero ¿qué hay detrás de la comida? Es difícil comercializarlo. Entonces, en paralelo a esta pregunta de la conexión con Colombia, si de alguna forma a ustedes se les ocurriera, pues, cómo debería vender uno Japón. No sé si tienen alguna idea al respecto. Empecemos con pues, la conexión entre Colombia y Japón, porque es pertinente, porque podríamos conectarnos. Y si se les ocurre algo en relación con cómo vender Japón, sí. Mira, yo quiero recalcar que yo creo que Japón llegó al mundo colombiano hace poco. Como te digo, a mí en el 2013 me dijeron se tiene que ir para Japón y yo básicamente quedé como, ¿a dónde me van a mandar? O sea, estoy hablando hace 12 años. Hoy en día Japón está más cerca que nunca. Japón es un país muy económico. Japón es un país donde todo lo tenemos por aprender. Si yo volviera a nacer y tuviera la oportunidad, no me hubiera educado en los Estados Unidos, sino me hubiera educado en Japón. O sea, mis hijas, ahorita que se acaba de ir una, que tuvieron la fortuna de vivir allá, yo las veo y digo, tienen una formación japonesa de respeto, de puntualidad, de hacer las cosas como se deben hacer, de hacer su cuarto todas las mañanas. O sea, es una cultura que realmente nos enriquece. Hay que trabajar para venderla. Yo soy un vendedor. Yo tengo unos amigos que me dicen, usted es el mejor embajador de Japón, porque yo todo el tiempo hablo de Japón. Y si yo quiero ir a pasar unas vacaciones al mar, quiero ir al mar de Japón. Y si quiero ir a esquiar en la nieve, quiero ir a esquiar en la nieve en Japón. Y si quiero ir a ver moda, quiero ir a ver moda a Japón. Y si quiero comer, quiero ir a Japón. Todo lo quiero allá porque realmente es un país encantador. Y yo los invito a ustedes que si pueden, se vuelen para allá. Y seguramente van a volver como yo, loco, y como Gabo, que era mi partner de trabajo nocturno, de todo, porque coincidimos viviendo juntos. Pero hay que venderlo, o sea, tenemos que hacer un producto. Es un producto así como nos vendieron los Estados Unidos y nos han vendido Europa, pues es exactamente igual. Yo veo a mis hijas que estudiaban, bueno, Antonia ya se graduó acá, Lucía que estaba ahorita aquí. Yo le digo, tú no tienes nada que ir a hacer a Europa a estudiar, tú tienes que educarte es en Japón. El mejor diseño del mundo está en Japón, y la mejor literatura, y la mejor comida, y todo lo mejor. Y sí hay que venderlo, sí tenemos que salir con un cartel y decir sí existe. Ahorita estaba hablando con Oscar y le decía, yo quiero colaborar en la Cámara Colombo-Japonesa porque quiero ser parte de esta difusión. Hace mucho tiempo, yo tengo un tipo de la edad mía, yo tengo 56 años, que en la época de la violencia, que no sé cuántos estamos acá de la misma edad, a nosotros decidieron mandarnos a Estados Unidos a estudiar. Y el papá de él, que tenía un vínculo con Itachi, dijo, no, usted se va para Tokio.
Y el tipo se educó en Japón. Y creo que son 3 o 4 los colombianos educados en Japón y se les nota. Y se reconocen como empresarios íntegros, puntuales. Como ahorita que llegué a la reunión en Japón se dice on time is late. No tiene que llegar 5 minutos antes, no a tiempo ni después, mucho menos. Pero sí tenemos que tener un grupo de vendedores de Japón, de cultura, de comida. Ya la comida entró, o sea, lo que mencionaban desde Cali, la comida ya entró, ya el manga entró, pero tenemos que descubrir que no es tan lejos, porque la excusa siempre está, es que es lejísimos. Yo voy 2 veces al año a Tokio y con cualquier excusa voy, ¿no? Que hay una exposición de arte me parece importante y me voy. Pero vas a ir solo a una exposición, sí, he ido 3 días y he vuelto, porque es un país de verdad enriquecedor. Entonces, sí hay que venderlo, sí tenemos que ser nosotros voceros de pues, nosotros 4 y tú y el centro de Japón. Si no lo vendes, no lo comercializas nunca. Fíjense Perú cómo se ha vuelto un destino de turismo increíble porque se han dedicado a venderlo. Entonces a mí sí no me da pena ser embajador de Colombia y vender a Japón como lo vendo. Todos mis amigos ya han ido a Japón de vacaciones, todos. O sea, yo ya les dije, no vuelvan a Miami, no vuelvan a Nueva York, no vuelvan a Buenos Aires. Y todos vuelven y me dicen, Richie, ya entiendo por qué su enamoramiento y familiar de ustedes con Japón, porque realmente es un país de locos. Bueno, de locos es un decir. Sí. Entonces, pues Gabo que estuvo conmigo, tú que eres de representante, lo saben y lo conocen. Yo los invito a que se den una oportunidad. Lo único costoso es el tiquete aéreo, del resto es regalado. Si uno lo sabe hacer, desayuna con $5, almuerza con 11 y cena con, depende de lo que se tomen, pero pues son golpes muy baratos. Yo tengo una anécdota que estaba en Nueva York de trabajo con mi esposa y mi hija que se acaba de ir y cada vez que almorzábamos una hamburguesa, no sé, de Food Rockers, $150 y eso marcaba mi celular 600.000 pesos. Me fui para Japón y yo comía 1000 veces mejor, $15. O sea, pero de verdad era increíble. Yo compro mi ropa en Muji, cosas desde 1500 yenes que son $15. O sea, son 45.000 pesos. Claro, podemos encontrar cosas sumamente caras en librerías de lujo, porque allá todo es de lujo, medio o del pueblo. Pero es un país muy económico, es un país donde lo único es que el idioma no se aprende si no se estudia. Yo viví en Francia un año y callejeaba y aprendí a hablar francés. En Japón viví 3 años y básicamente pido pollo y me dan carne. Entonces la invitación es, divulguemos Japón, conozcan Japón, es barato, la idea es del gobierno quitar la visa, que, que es un obstáculo, pero si quieren que los enamore de Japón, hablen conmigo y con Gabo. Gracias, Ricardo. Lisa, ¿quieres seguir? Bueno. Bueno, yo en mi caso me conecté con Japón naturalmente por mis raíces y busqué en mi proyecto, que es traer artistas japoneses a Colombia, abordar un género musical que tiene presencia en todo el mundo, es la música académica. Entonces, más que todo, me pensé conectar con la cultura japonesa a través de los artistas y quería compartir su quehacer en Latinoamérica, más allá de la nacionalidad como una persona, ¿no? Conectarse con el artista y con su expresión para poder tener un espacio o generar espacios diferentes en su entorno. Esto permite también reflexionar sobre la diversidad de expresiones. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención fue la riqueza de la coordinación de todos los agentes necesarios que tú hablabas para lograr un concierto. Todo lo que se ve por detrás y todas las dinámicas de diálogo que también hay, me pareció algo que podría llegar a aportar bilateralmente a ambos países. Entonces, esa es básicamente mi respuesta. Gracias, Lisa. ¿Escuchamos a Mercedes? Mercedes, Hola. tenemos 5 personas en línea. Hola.
te escuchamos. Bueno, pues para nosotros es un reto vender Japón cada día. Nosotros no recibimos ningún apoyo del gobierno japonés ni del colombiano. Eh, y la creatividad de cada día, ¿no? De cada evento es dura, es difícil. Copiamos eventos japoneses, tendencias, pero pues no es lo mismo, porque creo que ahorita las personas quieren es experiencias más que aprendizajes, más que aprender alguna cosa. Entonces, yo pienso que en cualquier evento cultural de Japón es importante que la gente salga como con una vivencia y con una experiencia única de ese momento. Y yo insisto en que debemos conectar esos eventos con esas raíces y tradiciones japonesas para que realmente generemos impacto. Porque pues el Google puede con todo, el TikTok, ahora la IA también. Entonces el chico quiere hacer un dibujo de One Piece en la galaxia, lo puede hacer, pero pues no hay un trasfondo, no hay un trasfondo de verdad que enganche a ese chico con ese evento. Entonces yo pienso que es muy importante y la experiencia acá de nosotros nos lo muestra cada día, cada año las tendencias cambian, cada año los mercados y la forma de vender cambia. Entonces, para nosotros es muy importante que siempre haya esa conexión con la tradición y la cultura japonesa para que el evento o nuestros talleres, nuestras exposiciones, nuestras clases tengan de verdad esa diferenciación. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué vale la pena acercarse más entre Japón y Colombia? Creo que es un océano de posibilidades. Estamos en un momento con dos guerras en el mundo en el que todas estas estructuras y estas ideas están cambiando y creo que Japón es el lugar perfecto para ver las cosas desde otro punto de vista. Es un país increíblemente pacífico. Yo estuve después de 5 años, regresé el año pasado y era como qué calma y qué tranquilidad mental, ¿no? Además de la seguridad, pero mentalmente es un país que abre las fronteras mentales de creencias. Los que tuvimos la oportunidad de estudiar allá fue como una sacudida de todos nuestros conceptos, en el buen sentido, porque también fue reafirmar las cosas valiosas que tenemos como latinoamericanos. Yo creo que es también mucho más democrático, como lo mencionaban ahora, acercarse a Japón que antes. Hace 15 o 16 años uno era visto como un poco raro por querer estudiar esa cultura y ahora es algo que hay mucho más interés y muchas más oportunidades para acceder desde distintas posibilidades. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo sí creería yo a veces creo que fascinación sí hay, que muchas personas conocen Japón, pero definitivamente todavía falta bastante divulgación, efectivamente. Y mientras los escuchaba pensaba en algo que dijo Mercedes en la primera intervención y es el tema de la calidad, que con mucha frecuencia cuando hablamos de cultura pensamos que cualquier persona tiene la autoridad para hablar de cultura. Y probablemente algo importante como en este acercamiento entre Colombia y Japón es, sí, procurar esa calidad y que puedan hablar de Japón los que saben o los que han estudiado Japón, divulgarlo desde ahí. Bueno, solamente un par de ideas mientras se me ocurrieron mientras los escuchaba. La siguiente pregunta apuntaba un poco a que cada uno de ustedes nos contara alguna característica particular de sus industrias. Ricardo, tú hablas de arte y es pintura principalmente, ¿cierto? Pintura, escultura, acuarela, todo, o sea, todo lo, joyería, todo lo que ves tú en una exposición de arte, ¿no? Ok, Lo que pasa es que llevar escultura, pues da temor. más sí. Bueno, entonces lo que quería era si nos podían de alguna forma enseñar o mencionar alguna tendencia, práctica, característica específica que ustedes vean en su
práctica dentro de sus industrias, ya sea en el mundo colombiano o en el colombiano en relación con Japón o en el mundo pues global extranjero y que de pronto no funcione o sí funcione en Colombia. ¿Alguna particularidad de cómo funcionan sus industrias, como cada una, la diferencia entre lo musical, lo artístico, lo editorial, lo cultural? Bueno, pues en el mundo de hoy, con el auge de la inteligencia artificial, en el mundo musical hay mucha controversia alrededor del uso de los derechos de autor, las voces, la facilidad que hay hoy en día para usar esas herramientas y tener un espectáculo virtual o que modifique, bueno, en el entorno virtual más que todo, porque es una tendencia que hay ahora en las plataformas y que surgió después del COVID, de la presencia de los artistas en estas plataformas y también cómo se usó la inteligencia artificial para vender y cómo se usa también en Japón, que es un país tan tecnológico, estas herramientas. Entonces, básicamente también desde mi punto de vista y con la idea que tuve de este proyecto, quería fomentar espacios de música en vivo y de intercambio entre continentes para motivar esto e impulsar y transmitir el mensaje de que las herramientas tecnológicas sean eso, unas herramientas, pero no un reemplazo sobre la actividad y la capacidad humana. Entonces, digamos que la tendencia va hacia el streaming y cómo se usan también plataformas como Spotify u otras para enriquecer a esas instituciones, pero que le quitan un poco el peso del trabajo artístico que hace una persona y que se forma toda una vida para poder transmitirlo. Entonces, desde UME quería aportar a eso, pero también veo como la dificultad que hay en el caso de Colombia y es en el caso del aspecto financiero, ¿no? Para proyectar los artistas internacionales y para poder moverlos, que también era algo que comentaba. Em, es una gestión absurdamente difícil porque hay que generar demasiados vínculos para lograr un concierto y a veces es una sola persona que está tras escena. Pues si tiene más fortuna, un equipo mayor, es igual demasiado. Es algo muy luchado, como creo que todos lo hemos compartido aquí. Ok, vale, muchas gracias. Gabriel. Bueno, la tendencia en editorial es que hay una ola que está empezando a bajar muy rápido sobre todos estos libros cozy books, como de bienestar, de la librería, como que eso a nivel mundial está bajando y en Colombia todavía no, pero pasará. Y otra tendencia, esa no la aplaudo tanto, pero otra tendencia que está sucediendo es que editoriales independientes, como es nuestro caso, están dando espacio a nuevos temas, a nuevas voces, a nuevos traductores, y eso creo que es muy positivo. Ok, vale, gracias. Sí, nos toca escribir sobre el té y la sabiduría conectada con el té. En el tema de tendencias de arte, eh, se parece mucho a Japón, o es muy tradicional o realmente es muy raya en lo, no sé qué palabra utilizar, en lo funky o en lo salido de contexto. Entonces uno va a unos museos allá de arte tradicional japonés y entonces ve las grullas, el sol naciente, toda la divinidad de ese arte sobrio, y se va uno a la Feria de Arte de Tokio y bueno, está Murakami empezando por él, que es un chiflado del diseño y de la moda, y se raya mucho. Cuando nosotros llevamos arte colombiano, pues llevamos algo intermedio, y a mí no me gusta llevar lo clásico y pues tampoco lo muy funky, pero la gente queda conmovida de que tengamos un punto medio, porque yo creo que a veces en el tema artístico, en Japón yo no lo he visto en el medio, o sea, una pintura tradicional, o es como les menciono, o es súper tradicional, grullas, soles nacientes, la gran ola, o Murakami y su grupo de aliados que tiene hoy conmocionado al mundo con esa nueva tendencia. Entonces, pues va como de la mano de lo que yo conocí o que yo identifico como Japón, ¿no? Cuando, vuelvo y repito, cuando llevamos algo mucho más pausado y la tendencia tiende a que la gente vea eso como con maravilla, que no es
muy tradicional ni tampoco muy para el otro extremo. Ok, Gracias. vale, gracias. Mercedes. Bueno, hace poco nuestro director de la escuela de japonés estuvo en Japón, precisamente en un curso de la cultura pop, cómo la cultura pop es un escenario para seguir preservando la cultura japonesa. Una experiencia súper importante, donde muestra cómo todos estos escenarios y digamos que eso subcultura de la cultura pop está generándole a Japón unos ingresos en la economía supremamente valiosos. Lo que es la producción de libros, de manga, ¿sí? Lo que es la venta de todo ese merchandising que hay alrededor de las películas, de anime, de los personajes, también de todo lo que es el vestuario, lo de la cultura kawaii, la indumentaria, los concursos. Acaba de pasar el Festival de Cosplay en Nagoya, donde los ganadores fueron pues precisamente dos japoneses. Entonces, también esta tendencia en Japón de ya tener estos pequeños avatar, ya nosotros no tenemos, digamos que la foto o de pronto en un call center, ya la persona te manda es un avatar de la que nos está atendiendo o es inventada, pero en Japón ha llegado a ser tan importante esto que estas mascotas o estos Yuru Kiara que se llama, como estos muñecos que representan tantos quieren representar una provincia, una prefectura. Sí, el caso, por ejemplo, de Kumamoto, una prefectura de la isla de Kyushu, donde no, pues era una provincia muy normal, ¿sí? Y cómo a través de la academia de una escuela de anime, ¿sí? Y la alcaldía de esta ciudad logran hacer una mascota que se llama Kumamon, ¿sí? Y esta mascota llega a ser tan importante que recibe a jefes de gobierno, están las campañas las campañas públicas de salud, de educación. Ya está la mascota, está en pijamas, en camisetas, en bolsos. Entonces, qué bueno que acá pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Como han mencionado todos, acá todo hay un proceso de creación, de publicación y que alrededor de una actividad se pueden tejer muchísimos más negocios, ¿no? Y alternativas de ingreso y de generación de esa cultura. Entonces, pienso que la cultura pop es algo que pudiéramos nosotros también en Colombia seguir y fortalecer, ¿sí? Ya dado que también digamos que los chicos, no sé si aquí hay chicos jóvenes que nos están viendo, universitarios, pues hay esa tendencia muy grande del kawaii, del cosplay, de los videojuegos, de este merchandising de Hello Kitty o de My Melody. Entonces, pienso que es una tendencia desde la cultura y pues conocer y fortalecer un poco más esa otra tendencia tan moderna, contemporánea japonesa. Vale, bueno, muchas gracias. Hace un rato Lisa habló de inteligencia artificial y del mundo digital. Entonces, muy brevemente quisiera saber si, digamos que la inteligencia artificial ha atravesado todas las industrias, inclusive las industrias culturales. Y para quienes estamos en el mundo de las humanidades,
a veces ha sido temor, ¿no? Como que produce unos ciertos miedos en algunos casos. Entonces, quisiera saber su opinión, como cuál es su postura frente a este mundo digital, lo de la inteligencia artificial, o cómo ha impactado en su trabajo, que nos quisieran comentar al respecto. Bueno, es un tema muy delicado. eh, es un tema que yo creo que el factor fundamental es una cuestión ética, tanto interna como del consumidor. Si el consumidor está dispuesto a tener un producto económico con menos calidad, va a encontrar un libro mucho más económico y donde está pegando de manera más fuerte es en la traducción, porque se están haciendo ahora, no es nuestro caso, pero en la industria está empezando a suceder que mucha gente que estaba dedicada a la traducción y que pasa horas sentada revisando un material, repensando, pues su trabajo de un día para otro se ha desvalorizado mucho. Eh, Creo que es un tema de también la creación de contenidos con inteligencia artificial, pero finalmente es un tema ético tanto del consumidor como de la persona que está detrás del desarrollo de este proyecto, de este libro. Se pueden hacer ahora portadas con inteligencia artificial. Nuestro caso no es así, sino que es un producto cuidado, pensado y que está generando una economía para profesionales vinculados con el sector. Gracias. Digamos que en el tema de arte, un poco más que inteligencia artificial, desde hace un tiempo se ha presentado una tendencia de NFTs, que no sé si conocen qué es el arte digital, pero para nosotros los que nos gusta el arte, pues como disfrutar de un NFT no es tan chévere. Hay tendencias de NFTs, movimientos de NFTs, pero pues desde el punto de Arcos nuestro no comulgamos con eso, llevamos arte tradicional, pintura, escultura, acuarela, pero claro, el movimiento de NFTs en Japón es grandísimo, al igual que todos esos movimientos de moda ahí que mencionaba Mercedes, pero yo no los miro porque no tengo interés, entonces desconozco un poco tal vez lo que decía Gabriel, de que hay inteligencia artificial, ellos no lo usan, uno se lava las manos, dicen nosotros no hacemos NFTs tampoco. Y hay gente que me ha llamado, oiga, ¿por qué no miramos? Pero pues realmente cuando a ti te gusta el arte tradicional, no te gusta el NFT. Ok, vale, muchas gracias. Hola. Isa, no sé si quieres agregar algo. Pues yo diría que en este caso existe la posibilidad de utilizar esas herramientas como lo que son, realmente algo para impulsar el talento humano. Y desde el área de las artes o de las industrias creativas se puede pues ver que hay retos significativos, pero que pueden impulsar más a las personas a seguir trabajando en la capacidad humana. En el área de la música yo impulso esto porque el ser humano dedica todo su tiempo para hacer una obra de arte y compartirlo con el mundo. Y eso pues ayuda a generar diálogos internos y externos y tiene eh, un impacto, ¿no? Entonces es también una invitación a usar esas herramientas como lo que son herramientas para impulsar el talento humano. Ok, vale, gracias, Mercedes. Pues algo muy breve, ¿no? Acá también tenemos como esa posición, si la IA nos ayuda en algo que se puede como manejar, depende, ¿no? De cómo lo vamos a utilizar. Sin embargo, nosotros en la parte de nuestros cursos de dibujo manga estamos totalmente en desacuerdo de utilizar esta herramienta, dado que pues empezamos de manera análoga, el chico o el adulto empieza a dibujar con lápiz y papel, entonces en eso no compartimos un poco el uso de la IA. Ya depende del modo, de la forma o del uso que se le dé y que siempre y cuando no vulnere la capacidad, ¿sí? Del ser humano y de las personas. Vale, muchas gracias. Sí, la pregunta tiene que ver nuevamente con el hecho de que soy profesora y que estoy en una universidad que habla de transformación digital. Entonces,
y con que está impactando directamente la labor de nuestros estudiantes. Entonces, no sé, de aquí a un par de años podemos volver a hablar a ver si cómo ha cambiado, es algo que cambia. Creo que nos va a terminar impactando a todos. Yo soy una persona análoga de papel y lápiz, de pintura, pero los estudiantes a veces siento las personas jóvenes ya están en otro ritmo, en otro tipo de dinámicas. Entonces, sí siento que eventualmente nos va a terminar impactando a muchos. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver otra vez pues con el hecho de pensando yo en los estudiantes que nos pudieran estar escuchando, que estén aquí o que estén en línea. ¿Qué tipo de perfiles profesionales o habilidades se necesitan en su área de trabajo? Mira, yo creo que voy a decir una cosa. Uno en la universidad le enseña a pensar. El grado universitario a los ingenieros como ingenieros. Pero para hacer lo que yo hago se necesita es tener una debilidad con el arte y pues tener tiempo y saber que toca moler, que toca subir los cuadros, que toca bajar los cuadros, que tenemos que tener quien los ponga. Porque finalmente es una apuesta. Cuando yo le decía a mi papá que iba a hacer esto, me decía, no, no, pero haz algo serio. Pues es que esto es serio. Sí, pero ¿cómo vas a vivir de eso? Entonces, pues, existen dificultades, pero lo único que uno necesita es ganas de hacer las cosas. Yo cuando estuve en Japón vi el hueco del arte y dije, me voy a meter por acá y empecé a utilizar mis contactos en Japón y en Bogotá para hacer las exposiciones y me di cuenta de que uno lo que tiene que tener es ganas. Yo le contaba a Oscar y a Gabo, ¿tú crees que yo tengo apoyo del gobierno nacional, distrital, privado, de la empresa privada? Nadie lo apoya a uno. Yo hago todo esto con mis recursos, con campañas, con ventas. Es una apuesta, es un tiro al aire, pero ese es el juego de los, ¿cómo se dice? Emprendedores. Cuando uno va a emprender algo, pues le toca hacer todo, trastear todo. Yo llevo a Tokio 40 horas y las llevo yo en el avión conmigo. Yo llego a Tokio, me bajo en Narita y tengo que ir al correo a ponerlas porque no hay forma de trasladarme a la ciudad con las cajas. Yo llego a la galería, desmonto todo y monto todo y desmonto todo. Y el último día me tengo que tirar un taxi de $300 porque no me voy a ir en un metro con 2 cajas y 40 horas. Entonces yo digo, yo necesito que mis hijas me ayuden y cojan este negocio y digan, lo vamos a hacer nosotros porque ya me aburrí de cargar cajas, pero lo sigo haciendo porque si no nadie lo hace. Entonces yo le digo a las niñas mías, esto es jalando más cajas, montando cajas, lo paran uno en la aduana, que lleva ahí, que por qué, o sea, es tener ganas. Todo lo que tú hagas en la vida es con ganas y con un poquito de conocimiento comercial y profesional en el arte que lo quieras hacer. Gracias. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Tener una especialidad, o sea, ser experto en el área en la que uno se está moviendo, ayuda bastante. En mi caso, yo soy músico, entonces por eso también me muevo por ese camino. Pero lo que se necesita es perseverancia y resiliencia porque no siempre van a pasar o van a haber resultados positivos y hay mucho trabajo por detrás. Entonces, es eso, yo creería. Bueno, ¿quieres tú, Gabriel? Sí. Sí, bueno, hay muchas oportunidades en industria editorial como traductor, corrector de estilo, diseñador, em, pero tiene que haber un valor agregado y una visión muy crítica del estilo de esta persona o de este profesional. Creo que es eso. Vale, muchas gracias. ¿Y Mercedes? De acuerdo con todos, pues puede haber la formación académica, la experiencia, pero para mí es muy importante esas habilidades blandas, ¿sí? Ya no nos enseñan a comunicar, ya no les enseñan a saludar, como dice Gabriel, como dice Ricardo, bueno, levante esta caja, pegue esta puntilla, ya los chicos quieren hacer solamente lo que les toca y realmente en la parte cultural hay que hacer de todo, ¿sí? La pieza, la promoción, el volante, el flyer, vaya, aparece allá en la esquina, recíbame la gente. Ay, no, yo no hago eso porque es que yo soy contratada, fue para no sé qué.
Entonces, pienso que esas habilidades blandas nos sacan adelante cualquier evento y cualquier reto que nos pongamos, digamos, un equipo que, como todos decimos, ¿no? Póngase la camiseta, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, hace mucha falta eso en estos momentos. Vale, muchas gracias, muy útil todo lo que han dicho. Y para terminar, antes de darle paso pues a las preguntas que probablemente tenga nuestra audiencia, quisiera preguntarles si quieren compartir alguna anécdota relacionada con la actividad. Puede ser alguna anécdota que les haya dejado algún, no sé, un aprendizaje o no, simplemente algo, alguna historia pues de este oficio que ustedes mismos han contado, pues tiene como sus distintos momentos y distintos procesos. Mira, a mí en estos 8 años que he estado llevando arte a Japón, siempre que invito a los artistas conmigo, les digo, ustedes pueden haber hecho muchas exposiciones en Bogotá, pero cuando ellos llegan a Japón, de verdad son tratados como estrellas. Entonces los invitados son como, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Me puedes firmar acá como hacías tú firmando obras? Entonces son como, pero yo no soy una estrella y ellos lo tratan a uno como una estrella. Entonces yo les digo, es el momento en que uno dice, esto es lo que yo he querido ser toda la vida, un rockstar. Entonces, yo cuando los invito dentro de la invitación de que van a pasar delicioso, les digo, les van a tomar fotos y les van a pedir autógrafos, cosa que aquí nunca le pasa a uno, y menos en la industria del arte, ¿no? Entonces me parece muy bonito cuando los japoneses se le acercan a uno como, oye, ¿me puedo tomar una foto? Y uno, ¿conmigo? Sí, contigo. Y uno, bueno, pues me tomo una foto. Y son 10 y 15 fotos y 20 fotos que uno realmente queda como, me quiero quedar acá. Antes de ir a otra persona, Ricardo tenía la pregunta de cómo fluye la instalación, o sea, las instalas como el proceso de sí, poner las obras en el montaje, fluye con los artistas colombianos, hay algún choque Cuando, cultural ahí. curiosamente, cuando vamos, como fuimos aquí con una invitada que tengo que estuvo conmigo en Japón, es un equipo, entonces todos trabajamos, todos montamos, nos quitamos ese velo de vedette de que tú tienes que montar y tú tienes que ejecutar, y montamos y desmontamos y después celebramos con una cerveza. O sea, hay una unión muy bonita, pero eso es cuando va mucha gente. Cuando voy yo solo, pues monto todo y me tomo mi cerveza solo. Ok, vale, gracias. Sí, pues yo como tal, digamos que alguna anécdota que quisiera contar es los artistas japoneses que han venido a Latinoamérica por primera vez. Tienen un impacto muy grande, sobre todo en la forma de comunicarse, porque los latinos improvisan mucho. Entonces eso para ellos es impactante porque se sale dentro del marco en que ellos se manejan. Entonces es muy chistoso también como ellos ven ese proceso de acoplación cultural y al final se terminan adaptando y ven también que el impacto o la reacción a su presentación es muy positiva. Entonces también ellos se llevan una experiencia rica de ese intercambio y ese contraste tan alto que hay entre las dos culturas. Vale, gracias. Lo que me acabo de acordar, traje a una artista japonesa que se llama Aiko Miki y se me escapó para el Putumayo. Yo le decía, ¿cómo te vas a hacer para el Putumayo? O sea, tú no sabes este país. No, que es que conocí una gente en la Feria Internacional de Expo Artesanías. Y yo, avísale a tu embajada, por favor, o sea, no te puedes ir al Putumayo, o sea, porque es que no se fue a Nari, no se fue al Putumayo. Y yo era como, Eiko, no, y entonces dormíamos en Maloca. Y yo era como, no, no puedes hacer eso. O sea, creo que pensó que estaba en Nagoya. Mm, sí, o bueno, Mercedes, ¿nos cuentas tú? ¿No te estamos escuchando? Creo que no prendiste el micrófono. Ya. Creo que una de las experiencias más duras y bonitas fue el tsunami del 2011. Pues cómo pues, nos golpea a todos los que estamos aquí con familia allá, esas imágenes tan fuertes y bueno, todo lo que destruyó el mar. Sin embargo, recibimos tanto solidaridad de la gente colombiana, de la gente caleña, hicimos una campaña para mandar fondos a Japón, porque pues
habían quedado sin nada muchas familias y logramos recolectar casi 200 millones de pesos, así con una alcancía, sí, la cuenta de ahorros tal y tal. Entonces, creo que a nosotros nos impactó muchísimo esa solidaridad, ese abrigo, ¿no? Ese momento de compañía, porque hay mucha gente que tuvo su familia allá, pues también fue muy afectada. Entonces, chévere, y también como esa resiliencia del japonés de hacer las filas para ir por el galón el litro de gasolina, porque era solamente un litro de gasolina que se podía vender por familia, o la botella de 5 litros de agua por familia. Todo eso también trajo mucho esa admiración de la gente de Occidente y de Colombia hacia la resiliencia e idiosincrasia del pueblo japonés. Vale, bueno, muchas gracias. Distintos tipos de anécdotas. Entonces, ay, Gabriel, discúlpame. Bueno, hay muchas. Ahora que hablaban de las habilidades blandas, que sí son súper necesarias en cualquier trabajo y cargar cajas, vender libros implica cargar cajas. Em, y también esta empatía de llegar con el librero y que platicar, o sea, como creo que el tema de la empatía, también en el equipo, bueno, yo soy mexicano y algo muy chistoso en el libro es que aparece la palabra frijoles y en Colombia va acentuado y en México es incorrecto que esté acentuado. Entonces era como un debate de cómo neutralizamos eso y al final se puso una nota para que el mexicano lo pueda leer y pueda entender y no diga aquí se equivocaron y le pusieron acento y el colombiano pudiera leerlo con naturalidad, ¿no? Eso. Sí, creo que quedó la nota, ¿verdad? Yo votaba porque simplemente se mexicanizara así, porque, pero sí creo que sí quedó la nota, es Y cierto. nada más, y bueno, una última cosa, como los detalles que todo negocio lo tiene, bueno, una pieza de arte debe ser, o sea, la imperfección también, ¿no? Cuando sacamos las muestras, porque te tiene que llegar una muestra física del libro, yo lo veía, o sea, veía uno de los márgenes más anchos y yo decía, no, o sea, no soy yo y mi perfeccionismo, sino que aquí hay un margen que está más ancho que el otro, ¿no? Y pues eso, lo medí y efectivamente estaba mal, se tuvo que ajustar la caja y demás, entonces también, pues, fue una anécdota chistosa. La dificultad del papel, ¿no? También en el momento de la impresión de este en Sí, particular. era la muestra. Todos los libros que están, o sea, que tienen pastadura están hechos a mano. Entonces hay una persona ahí que tiene que esperar a que se seque y demás. Y esto tenía un margen un poco como 2 milímetros más que los otros, pero para mí se notaba y ya que lo revisamos, pues sí, quedó ajustado y ahora está bien. Vale, bueno, pues muchas gracias ahora sí, Gabriel. Muchas gracias a todos. No sé si tenemos preguntas o comentarios allí. Yo leo, no hay preguntas. Ok, en el chat no hay preguntas. Si las personas que están conectadas quieren dejar preguntas en el chat, pueden hacerlo. Y no sé si aquí tenemos alguna pregunta, comentario, intervención. Sí, un comentario. Ok, gracias. Bueno, primero que todo agradecer al Centro del Japón. Yo lo descubrí recientemente también porque soy muy apasionada de Japón, pero no sabía que aquí en los Andes tenían esto, pues con cooperación de la embajada y a la agencia de cooperación. Pues mi comentario va un poco a la pregunta que hiciste de por qué vale la pena conectarse con Japón. Y yo coincido mucho contigo, o sea, quien va a Japón es un antes y un después, o sea, es una cosa de locos y yo sé pues que aquí hay estudiantes, en mi caso yo me conecté con Japón hace 10 años porque fui de intercambio a Australia y conocí muchos japoneses y desde entonces soñaba con ir a Japón hasta que lo logré y pude ir este año. Ahora, con el tema de industrias creativas, claro, aquí tenemos 3 ejemplos que son editorial, fonografía y artes plásticas, pero la industria creativa es un mercado enorme. Cuando tú preguntas lo de los perfiles, en mi caso, que estoy interesada más en el tema de turismo, porque los viajes son un intercambio cultural per se. Los perfiles, lo que tú hagas en la vida te sirve en donde quiera que estés. Y en este caso en especial en Japón, habiendo ido, habiendo conocido, habiendo interactuado con familias, con gente, habiendo visto la cultura y cómo tantas cosas que tenemos que aprender los unos de los otros, nosotros de los japoneses y los japoneses de nosotros, es como, es uno, pues tener esas habilidades blandas
tener la capacidad de tener un networking y de conocer gente japonesa y de intercambiar ideas, pero aquí, y lo noté ya cuando volví, definitivamente uno tiene que estudiar japonés si uno quiere llegar al mercado japonés. O sea, porque no hay otra forma de que puedas, porque allá no mucha gente, para mí fue una sorpresa que no mucha gente hablara inglés. O sea, todo era punta de traductor y, sí, sí. O sea, como tienes que aprender japonés. Entonces, yo creo que mi reflexión y participando en todo esto y habiendo estado es definitivamente uno tiene que dedicarle el tiempo porque es un idioma que no es fácil, no es pues familiar, ni los símbolos, ni bueno, ni los sonidos, muchas cosas. Entonces, esto es un pensamiento a largo plazo, así como lo piensan los japoneses. Entonces, si queremos llegar a Japón con nuestros negocios, con nuestros servicios, con nuestros productos, hay que empezar por, por hacer la tarea de podernos comunicar, porque si no nos podemos comunicar va a ser muy complejo. Y lo otro es, hay un desconocimiento, pues también porque los idiomas nos alejan un poco, entonces es mantener ese interés. Y me encanta, o sea, en verdad descubrí este centro y es como hacen de todo tipo de actividades, es como la mejor oportunidad para empezarse a acercar a la cultura japonesa. Y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Ay, gracias. ¿Quieres? Yo creo que... Y después le dieron. Bueno, muchas gracias y por la charla. Mi pregunta era a Gabriel sobre el libro y es sobre la recepción, o sea, la percepción de esa recepción del libro acá en el público, pues como colombiano, latinoamericano, porque, por ejemplo, algo muy bonito del libro es las estaciones, como esas descripciones y esa importancia de las estaciones que acá pues claramente pues no están tan marcadas o no vivimos, no sé, como todas esas experiencias. Y ustedes también han hecho mucho trabajo ahí, por ejemplo, con el Tanabata, con eventos en diferentes librerías. ¿Cuál ha sido pues la percepción del libro? Si hay alguna anécdota. Esa era como mi pregunta. Gabriel. Ah, bueno, mentira, usamos este nosotros. Muchas gracias. El libro es más impactante físicamente la edición en español que la edición en japonés. Y algo que no comenté, y es que este libro lo escribió un japonés que es un antropólogo, porque los padres y los abuelos, el niño llegaba y le decía, ¿por qué celebramos el Tanabata? El Tanabata es una celebración del 7 de julio en el que se alinean las estrellas. Entonces, este profesor escribió este libro pensando o sea, en algo para su cultura local. Entonces, él nunca se imaginó que esto iba a generar interés. Es la primera traducción a otra lengua y la percepción ha sido muy positiva, o sea, como creemos que atendemos a un segmento, no es algo todavía que eventualmente confiamos en que 5 o 10 años pues esto crezca, pero de entrada la recepción ha sido muy positiva para las personas que están interesadas en la cultura japonesa. Y bueno, el libro es bastante dinámico, como tiene ilustraciones, se puede empezar en cualquier parte el libro, o sea, si tú dices, yo quiero saber el Festival del Cerezo o la Flor del Cerezo, pues empieza con eso, ¿no? Pero sí, afortunadamente la respuesta ha sido pues bastante positiva, aunque entendemos que inicialmente es para un segmento muy específico. Es Japón ritual y ceremonial, el origen de sus costumbres. Sí, bueno, en muchos casos no se paga derechos. Cuando la obra expira cierto, o sea, en cultura también pues está el tema de la gestión de la propiedad intelectual y en este caso nosotros pues la negociación implicó un pago por la autorización y anualmente tenemos que presentar un reporte a la editorial diciendo vendimos tantos ejemplares. Hubo como un acuerdo económico para obtener la autorización por los derechos en español, se pacta un territorio, un tiempo
De hecho, hacia finales de este año, pues tenemos que renovar como algunos términos pactados, pero hay una negociación económica por tener el derecho para traducir y publicar el libro en ciertos territorios. Gracias. Primero que todo, agradecerles a ustedes porque a la profesora Betsy, porque es un tema esencial para nosotros, no solo a nivel cultural, sino a nivel económico. Si nosotros vemos las megatendencias del mundo económicas, la cultura es uno de los renglones que más Producto Interno Bruto produce. Basta pensar en lo que producen los museos en Europa o lo que significa una exposición en Japón, que tiene un costo alto de entrada cuando es una gran exposición y la visitan fácilmente 5 millones de personas. Entonces, nosotros culturalmente pensamos que la cultura no es rentable. No sé por qué. Y en Japón hay algo muy interesante que es lo que quería decirles. El primer enfrentamiento con la cultura mm, no lleva un objetivo económico. Los artistas en Japón, ha habido un movimiento que se llama el movimiento Miyagi, los artistas no buscan un fin económico, buscan la belleza, buscan trascender algo, buscan, bueno, objetivos que están mucho más allá de lo económico. Y hay una artista que es muy conocida actualmente, Kusama Yayoi. mm, Ella normalmente vive en un sanatorio y su interés no era económico. ¿Cómo un producto de un artista se puede volver algo tan rentable? Y eso sí es lo que quiero compartirles a ustedes que están en la parte, digamos, de merchandising o de producción económica de algo. Actualmente los productos de Yayoi Kusama, y lo digo también porque mi hija llevó una exposición de Yayoi Kusama a Canadá, y ahora no solo está la exposición, sino la venta de sensaciones a través de pues, todos los medios tecnológicos, proyecciones, una cantidad de cosas, poderse meter dentro de una obra, etcétera. Entonces, la comercialización viene después. Sí, cuando, cuando yo estaba en Japón, solíamos decir que el que va a Japón una semana escribe un artículo. El que se queda un mes, o no, el que se queda un mes escribe un artículo. El que se queda un año escribe un libro. Y el que se queda más de un año se queda callado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos cualquier cosa, cualquier manifestación artística en Japón, la ceremonia del té, el arreglo floral, eh, el shakuhachi o cualquier instrumento musical, estamos acostumbrados a un enfrentamiento occidental en que las cosas son muy fáciles. ¿Sí? En Japón, eh, cualquier instrumento musical o cualquier tendencia artística, pictórica o todo, tiene el entrenamiento de una vida. No es de 5 años de una universidad. Es la vida completa para producir algo, ¿no? Y todo lo que hay detrás de un arreglo floral o de servir una taza de té rebasa lo que podemos aprender, digamos, mentalmente o todo esto. Sí, por eso
es tan importante en la difusión de la cultura japonesa llevar a eso. Y yo creo que Japón ha logrado su desarrollo a través de la cultura. Lo dice la Constitución, a través de la cultura, las ciencias y las artes. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros tenemos productos que podrían ser comercializados y podrían ser muy buenos. Festivales como los tiene Japón, por ejemplo el petróleo, sí que tiene toda una tradición histórica, pero no ha sido llevado al nivel de refinamiento de Japón. Y a los japoneses también les fascina ese tipo de cosas. Yo tengo muchos amigos japoneses que están aquí o que han venido, artistas, críticos, y se fascinan con esa tradición nuestra. Entonces, no significa que no sea rentable. Es rentable, pero el enfrentamiento, yo creo que de fondo, es que Japón ve la cultura no como algo comercial inicialmente. Sí, es algo de tradición, de conocimiento, de un conocimiento que rebasa lo que nosotros podemos imaginar para hacer una taza, para teñir una tela, etcétera. Y pues les agradezco a ustedes todo el trabajo que han hecho y les deseo mucho éxito y creo que realmente sí tiene mucho por venir. Gracias. Yo quería decir dos cosas referente a esta intervención, y es que lo primero es que el reconocimiento del arte en este país es mínimo. Entonces piensan que uno no hace nada y pues no es artista. Ah, chévere. Y lo que mencionaba usted, en Japón todo es un arte, el empaque, el ikebana, que es el arte de hacer los floreros, el cómo le sirven, todo es con una sutileza que tú descubriste finalmente este año y que no sé de los invitados cuántos han ido, es realmente complejo. Mi esposa íbamos a comprar algo y me decía, no, pero ¿por qué empaca tanto? Pues porque es un servicio y es arte en el empaque. O sea, no es el empaque como el de cargo ya, sino lo que mencionabas tú es una riqueza en absolutamente todo lo que hace. Gracias. Quiero agregar algo también. Hace un rato les decía la importancia del conocimiento, probablemente porque soy profesora, porque no estoy en un mundo comercial directamente. Para mí era muy difícil, o fue durante muchísimo tiempo difícil entender la venta de Japón como un producto de la cultura japonesa. Y durante mucho tiempo me negué a eso. Y entonces, por ejemplo, cuando Gabriel habla de que las temáticas hoy en día en el mundo editorial tienen que ver con superación personal, y allí hay un campo grandísimo sobre Japón. Yo hago ceremonia de té y sé que allí hay un campo de potencial explotación alrededor de esta idea de superación personal, pero me cuesta muchísimo trabajo, porque si no me cuesta trabajo, probablemente mi relación con la cultura nunca ha sido la de un producto, pero es mi relación con los estudiantes y con estudiantes que yo quisiera que tuvieran una vida conectada con Japón realmente, porque tienen un aprendizaje juicioso y real, pues no real, juicioso pues de Japón, y pensando en que pues hay que vivir y que hay que ser, digamos que sí, una forma de vivir y una forma de mantenerse, pues se necesitan recursos para vivir. Es que he empezado a pensar en la venta, en la idea de Japón como un producto. Entonces, eso por un lado, que yo sí creo que, claro, hay que pensarlo, pero asumiendo que hay un conocimiento y un proceso detrás de conectado con Japón. Y por el otro lado, algo que también probablemente lo pienso como profesora y que lo he pensado pues, en varias intervenciones, en algún momento cuando Lisa habló, por ejemplo, de que ella tenía un proyecto que no solamente vinculaba a artistas por ser japoneses, sino por ser artistas o músicos. Tenía que, pues, creo que es importante, todos los que estamos aquí de alguna forma admiramos Japón y queremos, tenemos
un sentimiento de afecto profundo por Japón, pero creo que en sintonía con eso que también mencionaban en sus recomendaciones de que hay que pensar y asumir un pensamiento crítico, también hay que tener una mirada crítica sobre Japón, que probablemente muchas de las personas que se acercan a la cultura tienen esta idea de todos los valores que hemos mencionado, que todos han ido mencionando aquí sobre Japón, pero también la interacción con Japón a nivel de negocios y a nivel de interacción personal también supone muchísimos retos que en algunos casos se convierten, pues sí, en dificultades. Eso también hay que aprenderlo, ¿no? Negociar. Por eso le preguntaba a Gabriel por la negociación de los derechos. Sí, Gabriel fue muy diplomático en su respuesta, pero yo sé que esa negociación fue difícil. Y fue difícil porque a los japoneses les pareció que, porque un colombiano quiere traducir nuestra obra, la escribimos, nosotros escribimos esto solamente para japoneses. Como por qué, ¿no? Y yo sé que fue muy difícil y fueron muchos tiempos y sé también que al menos Gabriel en su experiencia tiene, digamos que contactos, negociaciones en las que pues le ha dado dolor de cabeza un poco la contraparte japonesa. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con lo cultural, pero también en este caso de las negociaciones, pues hay que aprenderlas también, o al menos reconocer que hay unas ciertas dificultades que tienen que ver con lo cultural que afectan los negocios y que pueden, sí, traer unas ciertas dificultades por un lado y por el otro lado. em, Entender que, pues sí, ver críticamente a Japón. Japón también tiene, pues, digamos, no sé, aspectos, características que desde nuestro lado pueden convertirse en defectos en algunos casos. Depende de cómo uno lo tome. Lisa hablaba de la improvisación y de cómo la improvisación, pues aquí es como algo que fluye, es natural, y que para los japoneses no lo es. Y cuando no lo es, va acompañada de esta idea de que hay un rigor y una forma de hacer las cosas que admiro que he estado mucho tiempo tratando de aprender, ya varios años de ellos, pero también trae la desventaja, eso es como para poner un ejemplo, la desventaja de que si el plan se rompe, ¿qué hacemos? Mientras un colombiano resuelve de alguna manera y hace algo, digamos que un japonés se queda un poco, no sé, aturdido y no sabe realmente qué hacer. Entonces, es eso, es como también la invitación a, pues sí, a pensar críticamente un poco la relación. Perdona. Ahorita que mencionabas eso, a mí me toca reservar las galerías con un año de anticipación y yo no sé qué voy a hacer mañana en Bogotá. Entonces es muy difícil porque a uno le dicen, vamos a hacer algo mañana, déjeme miro a ver si puedo. Yo tengo que negociar con ellos y ellos me dicen, ¿usted dónde aparece? ¿Qué hace aquí? Porque, o sea, es una dificultad porque ellos, primero, nunca han visto colombianos haciendo patria y segundo, todo es un año de anticipación. O sea, entonces esto es una negociación de como mencionas tú de Gabriel, porque quiere un libro japonés. Ellos siempre se están preguntando por qué, por qué, por qué. Pero pues tienen toda la razón porque yo alquilaría la galería con 3 semanas de anticipación y armaba el viaje y me iba. Pero toca con un año. Sí, la preparación, sí, claro que sí. Había, Seleni. Es que es un comentario. Además de trabajar, yo soy bailarina, pero antes de ir a Japón, pues yo bailaba más por hobby. O sea, tomaba clases así, pero cuando fui a Japón me cambió un poco la perspectiva porque, como decía el señor, allá se vive. Entonces, es vivir la danza, es formarse en danza, no solo aprender pasos, sino también una rigurosidad eh, an- o sea, paralela en el baile, o sea, comer bien, hacer entrenamiento, repasar las coreografías, repasar los fundamentos del baile. Entonces yo iba, no, yo bailaba y yo, ¿pero qué bailas? Muéstrame. Y yo como, me da un poquito de pena porque pues ellos lo hacían muy bien. Y pues cuando volví a Colombia, pues llegué con ese mindset cambiado y empecé como a meter más rigurosidad al mi arte que yo hago. Pues es difícil porque pues creo que la mayoría de personas no podemos vivir completamente un arte, tenemos que alternarlos con trabajos, entonces pues no podemos ser supremamente buenos y tesos, pero pues yo estoy contenta porque pues lo vivo de manera natural y honesta. Y pues a partir de los valores japoneses, que es la disciplina, la resiliencia y el trabajo duro. Y creo que la constancia hacen que
pues ellos sean muy buenos bailarines. En mi caso, yo bailo popping y pues los grandes referentes de esta danza están en Japón. O sea, los gran bailarines que van a los eventos como Red Bull, o hay un evento ahorita que están haciendo en Ámsterdam, son japoneses. Y pues se les nota porque ellos sí se ponen a estudiar el baile desde el origen, cómo hacer los pasos, todos los días están entrenando, todos los días están cuidando su cuerpo y eso hacen pues que sean grandiosos bailarines y esa fue la enseñanza que cogí en Japón. Que pues ahorita cuando uno ve en Colombia, pues hay bailarines muy buenos, pero les falta esa disciplina y esa constancia y ese amor, o sea, hacer ese arte bien. Y que cuánto tiempo me va a llevar, pues me lleva tiempo y pues todo ese tiempo tengo que tener esa rigurosidad, ese plan. Y sí. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias y gracias por los esfuerzos acumulados que han tenido para poder hacer industrias culturales binacionales, además, que conectan dos mundos y dos culturas. Yo tuve la oportunidad también de hacer parte de ARCOT en 2017 y lo digo como experiencia que fue algo, yo por mi parte, como me doctoré en Alemania, tengo es un gusto por la cultura alemana y profesionalmente feliz de estar, de vivir la cultura alemana y la de Berlín, sobre todo. Es como la misma pasión que siente por Tokio, yo la siento por Berlín. Pero hubo algo que a mí me impresionó y es que son culturas de la excelencia. Y en el campo que me impresionó, porque cuando estábamos exponiendo con Ricardo, el profesor doctor japonés me hablaba en alemán, no en inglés, obviamente. El inglés es como Lost in Translation, que ustedes vieron la película y es que realmente el inglés no es aspiracional aprenderlo para ellos porque es mucho más compatible que aprendan alemán, imagínense, que porque culturalmente se asocian mucho y se perciben en admiración mutua. Y a mí me encanta eso, ¿no? A mí me pareció impresionante que los invitados de la exposición me preguntaran sobre la obra de dibujo que yo tenía expuesta, eh, me preguntaran todo en alemán. Entonces, yo sí quería ponerle un punto a la cultura de la excelencia, que es exactamente lo que me tiene a mí hoy, pues aquí y además con este gusto y aprendizaje. Acá me metí en el Centro Japón a aprender encuadernación japonesa y fueron 6 meses para hacer un solo cuaderno, pero realmente bellísimo. Entonces, digamos como que ese tipo de finura, delicadeza y sobre todo excelencia es la que valoro y que les celebro a ustedes que estén llevando esa promoción cultural con el tiempo. La excelencia un poquito de la mano, tú misma lo dijiste y con lo decía pues Alfonso como del proceso, ¿no? Como que la meta no es pensar en una meta muy lejana ni en la meta, no, el punto no es la meta, el punto es el proceso. Y hacer bien, y si estás en un taller de encuadernación, entonces que las 2 horas del día de hoy sean 2 horas en las que estás completamente concentrada y allí, puesto todo tu corazón y tu cabeza allí. Y en la medida en que así funcione, pues cada vez una suma de veces, pues seguramente, eventualmente terminarás siendo un excelente o un producto, pero realmente la meta no es el objetivo, sino el día a día, el momento. Ujú. Sí, eso es lo que se aprende a veces. ¿Puedo hablar? Betsy, estoy Sí, claro acá. que sí, Mercedes. Claro que sí, por Complementando un favor. poco, pues es que acá se fue la energía. Por ejemplo, a nosotros, para hacer un curso, lo que hablaba ahorita la señora, creo que, pues de lo de Alemania, ¿sí? Em, Qué difícil, por ejemplo, que acá alguien improvise una ceremonia de té. O sea, eso es imposible porque es un estudio, es una disciplina y es una excelencia. Entonces, realmente cuando un japonés toma en serio como el estudio de un arte o de un hobby,
lo hacen de una manera pues tan seria que es difícil, ¿no? Decir que aquí me dicen, bueno, porque usted no da clase de cerámica, porque no dan clases de música en guitarra japonesa. No es que no hay gente, ¿sí? No se improvisa como ese tipo de enseñanzas de parte de ellos. Vale, sí, muchas gracias. Ok, gracias, Mercedes. ¿Terminaste, cierto? Se interrumpió al final y no. Sí, terminé, Ok, sí. ok, vale, Gracias. gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Desde el Centro del Japón, pues nosotros hemos intentado hacer un trabajo pues conjunto con japoneses y colombianos y pues escuchándolos a ustedes hablar sobre las habilidades blandas, que además son habilidades que uno no aprende en la universidad, sino que necesariamente uno tiene que practicar y aprender y como también aprender del error pues durante la práctica, durante el trabajo en campo. Sí me gustaría preguntarles en primer lugar también cómo hacen ustedes cuando tienen que trabajar conjuntamente con equipos colombianos y japoneses, cómo hacen para eh, sí, reconciliar las diferencias que puede haber entre los diferentes equipos. Eh, y por otro lado, también les quería preguntar sobre los públicos, porque el trabajo en cultura siempre tiene que involucrar a un público, sea el que sea, sean niños, sean ancianos, sean jóvenes, universitarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes para poder llegar directamente a ese público objetivo que quieren? Porque a veces uno puede querer llegarle a alguien, pero tal vez las estrategias de comunicación no son, o tal vez, no sé, como que las personas con las que uno habla probablemente no son los vínculos que uno necesita. ¿Cómo han hecho para que esos públicos lleguen a ustedes de una manera efectiva? ¿Quién quiere? ¿Yo puedo tomar la palabra? Claro que sí. Sigue, Mercedes. No, Ricardo, por favor. No, te estaba dando el pase, porque no Ok. había micrófono. Bueno, la pregunta muy interesante de cómo chocamos con ese equipo japonés tan rígido, tan perfeccionista, ¿sí? Y con este equipo colombiano de la improvisación que llega tarde. Primero, hermanos de mucha paciencia, creería yo, de parte y parte, ¿sí? Y si tú eres la líder en ese proceso, tienes que tratar de coordinar, tratar de moderar un poco, porque el colombiano le choca muchísimo que uno le diga, bueno, es que tiene que estar puntual, es que mire que usted no ha llegado, es que quedó mal el cuadro así, ay, pero ¿por qué? Entonces, hay que ser un actor mediador allí entre los dos equipos, porque pues todo está dentro de su misma forma de pensar, entonces no podemos cambiar ni una forma ni la otra. Hay que mediar mucho, hay que mirar también los puntos positivos entre cada cultura, diría yo. Y como decía Betsy, no es que Japón sea la cultura más bondadosa y admirada del planeta, también tiene muchísimos desaciertos, tienen cosas también ellos tienen que mejorar, ¿sí? Pero pienso que hay que ser muy mediador como líder de ese proceso. Y la segunda pregunta que haces es de cómo llegamos a los públicos. Sí. Sí, como Bueno, qué retos existen en ese llegar al público objetivo que ustedes tienen. hay que identificar muy bien ese nicho, ¿no? ¿A quién le vamos a llegar realmente cuando tú haces una actividad o tú haces un evento? Debes tener muy claro qué vas a hacer de ese evento y cuál es el propósito de ese evento, a quién le vas a llegar. De esa manera puedes lograr con tu equipo, ¿sí? Hay que también estudiar un poco el mercado, qué hay de tendencias, qué te muestran las redes, hacia dónde va la gente, qué quiere comprar, qué quiere consumir. Entonces,
te toca como conjugar muchos elementos para poder que esa actividad llegue. El horario, por ejemplo, ¿sí? El sitio, el lugar donde vas a hacer el evento. No, no podemos pensar hacer un evento de una cata de cerveza en un lugar muy acartonado porque pues no va a tener el impacto necesario. Y creo que es muy importante esa formación de públicos. Lo que hace, por ejemplo, Lisa con su música clásica, ¿cierto? Lo que hace Ricardo también con este arte que él dice que no puede ser tan tradicional y tampoco tan funky. Pienso que hay que ir formando públicos y digamos que estos escenarios que estamos viviendo hoy con esta Semana Cultural de ustedes, pues les va a ir mostrando qué público es el que se va a quedar, qué público te va a recomprar en un futuro. Esa es desde nuestra experiencia, mi comentario. Bueno, yo empiezo diciendo cuando en Roma como los romanos. Y yo realmente cuando voy a Japón y llevo grupos de colombianos, sufro muchísimo, porque son ruidosos, irrespetuosos, porque todo es tarde y porque desafían a la cultura japonesa. Y eso a mí no me parece bonito, porque dentro de todas las cosas que ellos tienen malas o buenas, son más las buenas y la nobleza. Entonces yo le digo a la gente que va conmigo, mañana a las 10 es a las 10, no a las 10:01. No se habla duro, no se come en el metro. O sea, esto es lleno de reglas, pero estamos en su país y como tal hay que respetarlo. Un día estábamos en una celebración de una salida de Arcot y nos fuimos a un restaurante y una amiga mía japonesa, perdón, colombiana, fluida en japonés, llegó a un restaurante, movió las mesas y desafió al mesero y al dueño. Y todas mis amigas colombianas decían, no, es que esta es una berraca. Yo decía, no, no es una berraca, es una irrespetuosa, es una grosera. No, pero es que aquí hacen lo que se les da la gana. Pues sí, porque es su casa y su restaurante. Entonces yo sufro mucho porque la gente va en plan, no, no, es que yo no me dejo, es que yo cojo 2 sillas. A hacer un poco lo que hacemos acá todo el tiempo, que es desafiar la ley y la autoridad, al profesor, al papá, a la policía, a los mayores. Entonces, y cuando vivíamos allá con Gabo, pues nosotros éramos japonesitos. Cruzábamos la calle por donde era, nos entrábamos a la hora que era, hablábamos en el metro al volumen que toca, no comíamos en ninguna parte en la calle, nos guardábamos la basura, pues porque es lleno de reglas y de... Pero yo sufro mucho diciéndoles, aquí toca así. Hace un año me fui con una pareja colombiana y le dije, nos vemos aquí aquí abajo, faltando 5 para las 10, a las 12 para ir a almorzar. Faltando 5 para las 12 no llegó, yo me fui. Llegué al restaurante y ella llegó y me dijo, no me esperaste. Es que llegaste tarde, 5 minutos, no me puedes esperar. Dije, ¿tú querías que yo quedara mal? Con todos estos de acá y bien contigo. Cambia el chip y piensa en común, ¿qué es lo que piensan los japoneses? En bienestar común, donde estemos bien todos y no solo yo. Ahorita alguien mencionaba algo del tsunami. Hay una anécdota del tsunami que a un niño japonés, un filipino, le regaló una botella de agua y fue y la puso en la mitad de la mesa. Yo le dijo, no, es que es para ti. Y el niño siempre la puso en la mitad de la mesa porque era para todos. Nunca es nada para ellos. Entonces es un poco difícil y sufro mucho cuando voy con invitados porque piensan que las 10 es las 10:04. No, es antes. Hay un dicho en inglés que dice on time is late en Japón. Y para el público, pues uno lo que trata es de buscar, yo en mi caso busco amistades que estén interesadas en conocer un poco de Colombia. Seguramente les interesa bailar, les interesa la música, la literatura. Y hacemos unas exposiciones donde van amigos míos, invitamos gente de la política, del gobierno, gente amas de casa, profesores, porque lo que yo busco allá no es vender, es que la gente exhiba. Y todos los artistas, ¿y cuánto voy a vender? Pues si no vende en Colombia, menos va a vender allá, pero va a tener una experiencia de exposición allá. Entonces, pues, eso es un poco la respuesta a tu pregunta de... Bueno, yo no soy tan amable.
en el sentido de que sí hay una dureza del lado japonés en la negociación difícil y es una parte muy dura de experimentar. Entonces yo creo que hay que mediar los intereses. Creo que esa es la parte fundamental en cualquier negociación. O sea, mediar los intereses, priorizar cuál es el interés de mi lado y de la otra parte y qué ganamos los dos y enfocarse en eso. Porque el japonés va a querer saber si este piso, la exposición, tú le habías dicho que el color era gris rata y al final es gris mármol, ya ahí hay un desentendido. Entonces creo que la parte fundamental es comunicar los intereses y ver qué están ganando las dos partes con esto, o sea, como cuál es la prioridad. Y este detalle no descuidarlo, pero no perderse. O sea, si al final es una exposición de arte o una artista que va a venir a dar un concierto, pues no perder de vista ese gran propósito. Creo que ese es el tema. Y sobre las audiencias, hay una parte que uno puede controlar o que puede imaginarse, este tipo de persona va a querer leer mi libro, va a querer leer esto. O sea, hay una parte que uno puede decir por aquí va, pero también al lanzar un evento cultural o un producto cultural o una experiencia cultural, es un salto al vacío, porque puede aparecer una persona o alguien que está interesado y que nosotros nunca pensamos que esa persona iba a estar por ahí. Y eso también, pues, es lo enriquecedor de la experiencia. Yo de pronto aportaría a esa respuesta el término que es muy conocido dentro de los negocios japoneses, sobre todo que es el ikigai, es la razón de ser, que también se puede aplicar a la vida en ciertos términos. Y yo creo que la cultura japonesa valora mucho eso y por eso no es tanto como una búsqueda de lucro del artista que pretende presentarse a una audiencia. Obviamente, pues podrá haber otro tipo de artistas que tengan otro tipo de enfoque y es respetable, pero creo que cuando uno está involucrado en los negocios es como cuando es invitado a un apartamento, a una cena o algo. Uno tiene que acomodarse y respetar como las normas que se imponen pues en el ambiente. Más que todo diría eso. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo ya se nos acabó, pero pues gracias por las preguntas, los comentarios y a ustedes gracias por compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. Y desde el Centro del Japón, si en algún momento creen que podemos contribuir, ayudar de alguna manera, pues estamos súper listos. Bueno. Pues yo primero quiero darle las gracias al Centro del Japón, al equipo de acá, a todos los que han venido. Pongo a disposición, ahorita les entrego mi Meishi, tarjeta, lo que necesiten sobre Japón, cómo viajar, cómo optimizar. Estoy listo para que vayan a mi oficina y les cuente cómo hacer las cosas, cómo hacer un viaje que creen que es difícil, fácil. Entonces cuenten con, ¿qué es lo que yo hago siempre? El que necesite, si no eres tú, eres un amigo, con mucho gusto lo atiendo, que para eso estoy en mi oficina. Pues gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Mercedes, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Igualmente para ti y para todos.